Bueno, queremos saludarles en este precioso día, en este su programa Biblia al alcance de todos. En este día nos encontramos con el hermano Giovanni Ferias. Hermano Giovanni, bienvenido a este su programa. Hermano Giovanni es un líder prominente de la ciudad de Ibagué. Bienvenido. Muchas gracias, pastor, por la invitación y quiero enviarle un saludo a todos los hermanos, a toda la audiencia. Bueno, antes de comenzar la lección y antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, hay que hacer algo. Hay que pedir la bendición de Dios, pastor. Entonces, vamos a inclinar el rostro para orar. Amado Padre que moras en los cielos, te damos gracias por estas enseñanzas maravillosas que nos das a través del folleto de Escuela Sabática. Hemos aprendido cosas importantes, queremos transmitirlas, queremos pedir tu bendición y tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero decirles, mis apreciados hermanos, que el libro, la palabra de Dios, la Biblia, es un libro de contrastes. Por ejemplo, está Caín Y Abel. Abel. Los que entraron al arca, Y los que no. el pueblo de Dios. Y el pueblo apóstata. Ahora, si nosotros vemos las parábolas de Jesús, como lo hemos venido repitiendo, prácticamente todas, podríamos decir, contraponen el pensamiento del bien con el pensamiento del mal. Pero el libro de Apocalipsis no es la excepción. Tenemos a la mujer pura, santa y piadosa. Y tenemos a la mujer apóstata, la mujer adúltera. Perfecto. Tenemos la ciudad de Dios, Jerusalén, la ciudad amada. Y tenemos la ciudad del diablo, Babilonia. Babilonia, perfecto. Y durante esta semana vamos a estar en medio de ese contraste. El sello de Dios. Y la marca de la bestia. La lección número 11 para el 10 de junio. Perfecto. Ahora, yo quiero decirle algo, mis apreciados oyentes y mi apreciado hermano Giovanni. Hemos estado estudiando el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles se encuentra bajo el contexto del libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Y cuando está terminando el mensaje de los tres ángeles, presenta el panorama de un pueblo. Dios siempre ha tenido un remanente a través de todos los tiempos. Y ese remanente, a través de la Biblia, presenta a Dios cualidades de ese remanente. Pero en Apocalipsis capítulo 14 presenta dos cualidades muy especiales. ¿Cuáles son esas dos cualidades? Pues es un texto muy conocido, pastor. Dice, aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué significa eso de...? Pues pastor, unos versículos antes nos muestra el mensaje de los tres ángeles y Apocalipsis 14:7, el primer ángel hace un llamado bien interesante y es que debemos adorar al Creador. Sabemos que y hemos estudiado que todo este conflicto cósmico se generó por una sola razón y es la adoración, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el mensaje del primer ángel nos hace un llamado a adorar al Creador, porque Él es el único que la merece. Luego viene el mensaje del segundo ángel, donde nos advierte de un sistema religioso apóstata que se llama Babilonia, ¿sí? Y en el versículo 9 y 10 encontramos el mensaje del tercer ángel con una advertencia. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibirá una marca en la frente o en su mano. Y dice que beberán el vino de la ira de Dios todos aquellos que reciban esa marca. Ahora, vamos a llegar al punto que usted nos está refiriendo. A pesar de todo este escenario, dice que hay un pueblo que aunque es perseguido, aunque su libertad se encuentra en riesgo y hasta su misma vida, hay un pueblo que se mantendrá firme a pesar de todas las adversidades. Un pueblo que se va a mantener fiel y va a vivir solamente por la fe y la gracia de Dios. Entonces, esto es lo que hace que este pueblo sea un pueblo perseverante y sobre todo lo que dice el versículo 12, paciente. Paciente. Ahora, cuando yo analizo la palabra paciente en el idioma griego, noto que es la palabra upomone. Y esa palabra tiene que ver con permanecer firme, literalmente. Entonces, lo que yo comprendo y entiendo es que en medio de ese conflicto entre el bien y el mal, cuando Satanás, podríamos decir, utiliza las últimas herramientas y toda la artillería contra el pueblo de Dios,
ahí está ese pueblo de Dios que permanece firme. Pero ¿cómo hacer para permanecer firme bajo esas circunstancias? Bueno, pastor, pues todas nuestras inquietudes las encontramos en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces la palabra de Dios nos da 3 recomendaciones que son fundamentales para todo cristiano. Primera, el estudio de la palabra de Dios. Sabemos que cuando Jesús estuvo en el monte de la tentación y fue atacado por las tentaciones de Satanás, su defensa fue ¿cuál? La palabra de Dios. Un escrito está. Perfecto. Segunda recomendación, muy importante también y que Jesús la practicaba, una constante comunión con Dios a través de la oración. La palabra de Dios dice algo interesante, que muy de mañana, muy temprano, cuando aún estaba muy oscuro, él pasaba noches enteras en comunión con el Padre. Entonces, la oración fue un factor muy importante en el ministerio de Jesús. Entonces, ya llevamos 2, el estudio de la palabra y una vida de oración. Y la tercera y no menos importante es la testificación. Jesús no solamente se dedicaba a alimentarse a él y a orar y a tener comunión con Dios, salía a buscar a esas personas que necesitaban también de escuchar este mensaje y salía a buscar a las personas para ganarlas para Dios. Perfecto. Ahora, la segunda cualidad tiene que ver con la fe de Jesús. Pues pastor, es interesante que durante mucho tiempo yo entendía que era la fe en Jesús. Y resulta que en esta lección de este trimestre pudimos aprender que no solamente la fe de Jesús, sino era la fe que Jesús tenía. O sea, esa fe que lo mantuvo a él firme. Perfecto. Ahora, cuando nosotros analizamos, mis apreciados hermanos y amigos que nos ven, analizamos la vida de Jesús, podríamos decir que esa fe de Jesús la podremos ver de forma más clara, más vivencial, cuando pasaba los últimos momentos de la historia de él en esa tierra. Porque déjame decirle, en tiempos de paz y de tranquilidad es fácil tener fe. Cuando decimos ahí, cuando todo está bien, tarjeta de crédito y está cuando el salario, la está y llena, está el mercado, entonces vivo por fe. Pero otra cosa es cuando decimos no hay nada, vivir por fe. Ahora, Mateo capítulo 27, versículo 45 presenta como esa estocada de los últimos minutos de la historia de la vida de Jesús en la tierra. ¿Qué tal si nos lo comparten? Claro que sí, pastor. Vamos a ir a buscar en nuestras Biblias el capítulo 27 de Mateo y vamos a leer el versículo 45 y 46. Dice, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, el conflicto de los siglos, el deseo de todas las gentes, presenta o amplía esos momentos finales de la historia de Jesús en la tierra. En ese momento Jesús está en la cruz del Calvario. Aparte del dolor físico, aparte del dolor psicológico que causaba estar desnudo en la cruz, el peso del pecado de la humanidad cargaba sobre él. La incertidumbre si se levantaba de la tumba o la tumba lo apresaba para siempre, estaba. Así que la parte humana pareciera debilitarse. Y él expresa, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero notamos que en la frase final, él se fortalece y toma las fuerzas necesarias para apoderarse de la misión que el Señor le había encomendado, que el Padre le había encomendado, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero inevitablemente, usted lo acabó de decir, hermano Giovanni, y quiero que lo tengamos en cuenta, mis apreciados amigos que nos ven. Para Jesús mantener esa fe, esa firmeza, esa certeza de su misión, de su vida, en medio de la muerte, en medio donde Satanás prácticamente estaba atacándolo de la forma peor, llevándolo a la tumba, era necesario haber adquirido esa fe en tiempos de paz.
Ahí en tiempos de paz Jesús tenía una relación permanente con Dios, una vida de estudio, una vida de santidad, una vida de sinagoga, de templo, de iglesia. Y eso como que, para hablarlo acá como en el idioma más entendible, como que las baterías se recargan para que cuando no haya el conector podamos estar recargados y soportar lo que viene, que de antemano. Sí, iba a decir algo. Sí, pastor, quería hacerle referencia a esa parte que está usted mencionando, y es que el enemigo hace en nuestras vidas como cristianos que nosotros seamos descuidados y que siempre estemos postergando, ¿no? Siempre el llamado es a tener una vida de devoción, de estudio, y siempre somos como relajados, ¿sí? No, más adelante, cuando vengan, se cumplan malas señales, cuando venga la ley dominical, me empezaré a preparar. Y usted lo dijo claramente, Jesús en tiempo de paz se preparó. La pregunta es, ¿en tiempo de paz yo me estoy preparando? ¿Estoy yendo a la iglesia? ¿Estoy guardando el Santo Sábado como debo? ¿Le estoy devolviendo al Señor lo que le pertenece? ¿Estoy haciendo la obra misionera? Es la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros, porque si no hacemos las cosas en tiempo de paz, ahorita, mucho menos las vamos a hacer en tiempo de guerra. Y yo a veces me digo, si yo quiero medir mi vida espiritual, mi actitud en las pruebas, allá en el tiempo del fin, es muy fácil saber cómo voy a estar yo en ese tiempo. Es cómo estoy haciendo las cosas hoy en día. Entonces, desde ya tenemos que estar preparados, cumpliendo la misión, orando, estudiando. No hay nada más importante que prepararnos, porque la venida del Señor es inminente, y los vientos que están sosteniendo los ángeles van a ser soltados, se están soltando ya, lo vemos. Entonces es urgente este llamado para que hagamos provisión Y ahora, en tiempo de paz. más cuando vemos el accionar de Satanás en el fin del tiempo. Apocalipsis capítulo 13 lo nombra. Háblanos un poquito de ese accionar. Apocalipsis capítulo 13, versículo... No, el accionar en todo el libro de Apocalipsis capítulo 13. Bueno, vemos que las guerras, hay hambre, hay pestes. Satanás está obrando milagros engañosos. Mucha gente se está dejando engañar, pastor, porque ve milagros en las iglesias y se deja llevar como Eva por un milagro, ¿verdad? El panorama de Apocalipsis de Mateo capítulo 24. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 13 nos habla de unas cosas específicas de Satanás contra el pueblo de Dios. Bueno, va a prohibir comprar y vender, va a hacer que todos se postren ante la bestia, y vemos que él no se queda quieto, él está todos los días trabajando para que ese remanente que aún no se ha doblegado, todos los días se levanta con estrategias para ver cómo poderlo hacer caer. Entonces, para nadie es un secreto que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pastor. Perfecto. Y solamente aquellas personas que tengan una actitud diferente, una actitud educativa, una actitud de perseverancia, de paciencia, de cumplir la misión, esas personas son las que van a lograr pasar victoriosas. Si yo ahorita me relajo, estoy tranquilo, estoy en medio de mi confort, pues cuando vengan esas dificultades y esos ataques de Satanás, pues seguro. Difícil porque Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 17 presenta un accionar terrible. Primer accionar, cuando no se pueda comprar ni vender. Cuando nos toca en el bolsillo, pastor, nuestra fe tambalea. Segundo accionar, la libertad, de la cual va a ser privado muchas personas, muchos fieles, van a parar en las cárceles y algunos so pena de muerte. Pastor, esa última es la más tremenda, ¿no? Cuando nuestra vida se encuentra amenazada. Mire lo que le pasó al apóstol Pedro. Aunque me matasen, no te voy a negar, ¿verdad? Sin embargo, cuando vino la prueba, Pedro flaqueó en su fe. Y muchas veces nosotros tenemos la actitud de Pedro, no, yo voy a mantenerme firme. Y es un error, pastor, porque es creer en nuestra suficiencia propia y no tener una dependencia de Dios, que es real. Y ahora, el tercero, cuando comience la persecución. Ahora, como hemos venido estudiando, Satanás nunca
realiza ese accionar de frente, de cara a la humanidad. Yo siempre he dicho que Satanás trabaja ahí como tras bambalinas, ¿cierto? Como, Se disfraza. como que maneja el títere, ¿cierto? El titeretero. Nunca pelea de frente. Nunca pelea de frente. Apocalipsis capítulo 13 lo presenta, ¿cierto? ¿Qué tal si leemos Apocalipsis capítulo 13? En Apocalipsis capítulo 13 aparece una bestia. El apóstol Juan visualiza una bestia. Y vamos a tratar de entender, porque esta bestia, hermano Giovanni y apreciados hermanos que nos ven, es la que va a realizar ese accionar contra el pueblo de Dios, de ese accionar del cual hemos venido hablando, contra el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Apocalipsis 13, versículo 1. Vamos a descubrir quién es la bestia. Ok, pastor. Leamos el versículo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 de Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El apóstol Juan vio subir una bestia y esa bestia subió del mar. Primera característica. ¿Qué simboliza que haya subido del mar? La misma palabra Dios nos da respuesta. Dice que el mar es muchedumbres, pueblos, multitudes, donde hay mucha población. Primera cualidad. Segunda cualidad, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Párenlo. 3 animales tenemos ahí. 3 reinos. Leopardo, oso y león. Muy bien. Y esos 3 animales a mí se me viene a la mente por allá. Fue los mismos animales que vio del profeta Daniel, pero aquí él los ve inversos, ¿no? Inversos. Porque Daniel estaba viendo hacia el futuro y Juan estaba viendo hacia el pasado. Ahora, estos 3 animales, cada uno representa un reino. Lo único que nos falta de esos 3 reinos, el siguiente que vio Daniel fue la bestia. La bestia terrible. Que ahora Apocalipsis capítulo 13 nos lo presenta, esa bestia, que tiene un poco de este reino, un poco de este reino y un poco de este reino. Y se levanta, trae un legado. Pero continuemos en el versículo 2. Dice, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Ahora, el dragón le entrega el trono, el poder y le entrega una gran autoridad. ¿Y quién es el dragón? Para eso tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Léanos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Muy claro. Ahora, me viene a la mente acá un texto muy interesante, ¿cierto? Bajo el marco de las tentaciones de Jesús. Cuando Satanás se le presenta, no por medio de otra persona, porque a Jesús sí se le presentaba en persona. No y lo le podía dijo, engañar. todos estos reinos te daré si postrados me adoras. Y Jesús dijo, no, escrito estás, solo al Señor adorarás. Pero acá hay una bestia, un poder, por ahora político, vamos a verlo más adelante, que sí recibe de Satanás la autoridad, el poder, y se sienta en su trono. Vamos a avanzar con las cualidades de esta bestia. Vamos al versículo 6. De Apocalipsis 13. Apocalipsis 3. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en él. Ahora nos damos Blasfemias. cuenta que no es algo tan solo político, sino que es un sistema también religioso. Que realmente lo que hace Satanás utilizarlo como una herramienta para quitarle esa oración a Dios, para ponerle lo que siempre ha querido Satanás, desde el libro de Ezequiel, desde el libro de Isaías, siempre quiso Sentarse en el trono, poner tener sus la autoridad de Dios, colocar las leyes, pisotear la imagen, el carácter de Dios, ¿cierto? Lo hace a través de esta bestia. Como lo único que le queda en el mundo para conquistar es el remanente, entonces se lanzan rastre contra el remanente. Pero hay algo interesante para seguir identificando esta bestia. Él asume una cualidad del ministerio de Jesús. Esta bestia asume una cualidad especial.
Háblenos un poquito de esa cualidad especial del ministerio de Jesús. Pues ellos se atribuyen la autoridad de poder perdonar pecados. Esa es la blasfemia más grande que ellos tienen. Entonces, ellos a sus líderes espirituales les dan la autoridad de poder perdonar los pecados. Y la Biblia nos dice claramente que el único que tiene autoridad para perdonar pecados es Dios. ¿Sí? Eso es una de las características que tiene este sistema. Otra, la Biblia en Primera de Timoteo 2, en el versículo 5, nos enseña muy claramente, nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero este sistema apuesta dice, no señor, no es Jesucristo, son los santos, es María, y nos pone otra clase de intercesores. Pero la Biblia no da margen al error, dice que el único es Jesucristo. Tienes autoridad de perdonar pecados. La Biblia nos dice claramente que no debemos postrarnos ante ninguna imagen. Perfecto. Ahora, vamos a notar lo siguiente, mis apreciados. Nosotros podríamos durar acá 2-3 horas dando cualidades, características. Desglosando el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, sin embargo, no es la razón. Pero sí queremos repetir lo que hemos dicho. Primero, es un reino que recibe una herencia política después de una sucesión de reinos. Primero. Segundo, recibe una autoridad, un poder, un dominio de parte de Satanás. Tercero, es levantado en medio de multitudes, muchedumbres, ¿cierto? Reinos, reyes. Lo vimos la semana pasada y la semana antepasada. Da de beber del vino del furor de su fornicación. Falsas doctrinas. Pero ahora realiza una labor que solo la tiene Jesús. La labor de mediador o intercesor. Inevitablemente, mis apreciados hermanos, estamos hablando de un solo sistema, ¿cierto? Y es el sistema romano, católico romano. Las características son muy claras. Ahora, y no tan solo eso, sino que si nosotros miramos hacia el pasado, ya he ejecutado de parte de Satanás lo que va a ejecutar en el fin del tiempo. Y solamente, pastor, los que estén apercibidos. Por eso es tan importante el que saquemos tiempo de calidad para estudiar las profecías. El Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Nosotros somos muy descuidados en el estudio, tenemos un estudio muy superficial de la palabra de Dios. Y mire que estas características son tan evidentes. Mire, existen inclusive declaraciones de esos mismos líderes donde ellos mismos se atribuyen a todo eso que nosotros estamos diciendo. Y yo no sé si usted me permita leer un par de declaraciones. Nos lo mostró aquí el folleto en la lección del jueves, pastor. Dice, abro comillas, el Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre. Es como si fuera Dios en la tierra. Imagínense, ese escrito está en Luxius Ferraris Papa, artículo 2, en su prompta biblioteca, escrito en 1763, en el tomo 6, en las páginas 25 al 29. Y otra más, no menos delicada, pastor, dice, el Papa León XIII se jactó. Nosotros, o sea, los papas, tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Ellos mismos declaran abiertamente y cumplen las características de estas blasfemias que habla la Biblia. Entonces, solamente tenemos que ser un poquito de ser estudiosos, investigar para darnos cuenta cuál es el sistema religioso pagano que está engañando a la mayoría de la humanidad. Perfecto, mis apreciados. Ahora, alguien se podría estar preguntando, como decimos cada 8 días, ¿cómo me sirve a mí esta información para mi vida personal? Este conocimiento, ¿cómo lo pongo en práctica?
Díganos algo, hermano Giovanni. Pues pastor, mire, el apóstol Pablo dice que todo lo que se escribió en el pasado fue para nuestra enseñanza. Si nosotros no conocemos lo que pasó con este sistema en el pasado, pues no nos vamos a dar cuenta de lo que pasará en el futuro. Entonces, esto nos sirve para estar alertas y darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Hay gente que quiere cerrar los ojos y hacer de cuenta como que no pasa nada. Y realmente está pasando, pastor, las profecías se están cumpliendo, las catástrofes naturales, todo indica de que Cristo viene pronto. Y nosotros no podemos ser indiferentes, sobre todo nosotros como pueblo de Dios no podemos ser indiferentes ante estas inminentes verdades y ante todo lo que está ocurriendo, pastor. Mis apreciados hermanos que nos ven en esta hora del día, la palabra de Dios nos presenta el tiempo en que vivimos, el que ya vivimos en el pasado y lo que viene al pueblo de Dios. Y nos es necesario estar primero preparados y apercibidos, porque pronto está el regreso de Jesucristo. Y segundo, comprometidos con la misión, con el cumplimiento. Es hora de decirle al mundo, Cristo viene pronto. Apreciado hermano Giovanni, ¿qué tal si nos despide con una oración? Pidiéndole al Señor que nos ayude a los dos, que ayude a la iglesia para que Cristo venga pronto, el Evangelio sea predicado y nos encontremos del lado correcto de la historia, del lado de Jesucristo. Claro que sí, pastor. Los invito a todos para que inclinemos nuestro rostro y vamos a pedir esta bendición. Estamos muy complacidos, Señor, muy contentos porque tu palabra es clara. No hay lugar para la confusión. Tú nos revelas todo lo que va a ocurrir. Nos has revelado toda la historia. Y nosotros tenemos un manjar para disfrutar. No solamente nos revelas los ataques del enemigo, sino que también nos muestras cómo debe ser nuestra actitud para cuando vengan estos tiempos difíciles. Señor, hemos aprendido de que es importante el estudio de tu palabra, la comunión contigo a través de la oración y la más importante, Señor, ayudar a que muchas personas conozcan este mensaje. Si queremos que tú vengas pronto, Señor, debemos cumplir la misión. No podemos seguir siendo indiferentes ante todo lo que está pasando. Tú nos has revelado luces grandes a nuestra iglesia. Y eso nos da una responsabilidad. Y esa responsabilidad es ir, predicar el Evangelio y decirle al mundo, Cristo viene pronto. Amén. Ayúdanos a salir de ese confort, Señor, a ponernos en tus manos y a esperar ese glorioso momento en que vendrás por nosotros. Todo esto, Señor, no es posible sin los méritos santos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Queremos agradecerles y despedirnos en esta hora del día a cada una de las personas que nos vieron, decirles que este es su programa Biblia al alcance de todo y hasta una próxima emisión. Dios les bendiga. Amén.